El número de posibles futuros papas continúa creciendo a medida que se han agregado 21 nuevos nombres al club más exclusivo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encuentra en el umbral de un cambio trascendental, uno que podría redefinir su futuro para las generaciones venideras. En lo profundo del Vaticano se está tomando una decisión tan profunda que ha provocado ondas de anticipación en todo el mundo. El Papa Francisco, una figura conocida por su humildad, compasión y voluntad de desafiar las convenciones, hizo una declaración que dejó a muchos atónitos. Durante una reunión importante, levantó una copa y declaró: «Que Dios os perdone». Esas pocas palabras, dichas con gravedad, han provocado un sinfín de especulaciones. Detrás de los antiguos muros del Vaticano, donde la historia se ha escrito y reescrito durante siglos, es palpable un aire de transformación. Los ecos de la tradición se mezclan con la urgencia del cambio, creando una atmósfera de reverencia e incertidumbre. Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica ha capeado tormentas, preservado su doctrina y se ha mantenido como un pilar de la fe. Pero ahora, a medida que el mundo moderno cambia rápidamente, la Iglesia se encuentra en una encrucijada, dividida entre honrar su pasado sagrado y abrazar un futuro que exige adaptación. El Papa Francisco, desde el momento en que ascendió al papado, ha sido un líder como ningún otro antes que él. Mientras que algunos lo ven como un pastor que guía a los fieles con sabiduría y compasión, otros lo ven como un disruptor que desafía convenciones de larga data que alguna vez parecieron intocables. Ha defendido la causa de los marginados, ha enfrentado de frente los problemas globales y ha redefinido lo que significa ser un líder espiritual en el siglo XXI. Ahora, sin embargo, enfrenta un desafío como nunca antes, una decisión que no solo moldeará el futuro de la Iglesia sino que también puede definir su legado. En todo el mundo, millones de católicos y observadores esperan con gran expectación su próximo paso. ¿Hará la declaración más radical de su papado, o su elección encenderá uno de los mayores debates teológicos de los tiempos modernos? A lo largo de la historia, la Iglesia ha atravesado momentos de inmensos cambios, desde su persecución en los primeros siglos hasta el transformador Concilio Vaticano II. Pero ahora, mientras la fe se ve puesta a prueba por cambios sociales, escándalos y una menor participación religiosa, el Papa Francisco carga con el peso de una elección que determinará la dirección de la Iglesia en los años venideros. Para algunos, representa un soplo de aire fresco, un Papa dispuesto a aceptar el progreso y conducir a la Iglesia hacia una mayor inclusión. Para otros, su enfoque es inquietante, un alejamiento de las tradiciones inquebrantables que han definido durante mucho tiempo el catolicismo. Sin embargo, independientemente de donde uno se encuentre, una cosa es innegable: el mundo está observando. La especulación crece con cada momento que pasa. A puerta cerrada, cardenales, obispos y teólogos debaten lo que podría significar esta decisión. ¿Será un paso hacia la modernización de la Iglesia o reafirmará las doctrinas fundamentales que se han mantenido durante siglos? ¿Se está preparando el Papa Francisco para nombrar un sucesor que continuará su visión, o su acto final sorprenderá incluso a sus asesores más cercanos? Los pasillos del Vaticano están llenos de nombres, figuras que pueden llevar la antorcha después de Francisco, cada una con su propia visión para el futuro del catolicismo. Algunos creen que la continuidad es clave, mientras que otros esperan un líder que introduzca reformas aún más audaces. Un nombre destaca entre los muchos candidatos especulados: el cardenal Pietro Parolin, conocido como el principal diplomático del Vaticano. Su influencia se extiende mucho más allá de los muros de la Basílica de San Pedro. Su experiencia en negociación y diplomacia ha dado forma al compromiso de la Iglesia con el mundo, convirtiéndolo en una de las figuras más poderosas de la jerarquía. Nacido en Chiavón, Italia, el ascenso del cardenal Parolin dentro de la Iglesia no ha estado marcado por grandes discursos o carisma público sino por maniobras silenciosas y estratégicas entre bastidores. Actualmente se desempeña como secretario de Estado, a menudo descrito como el equivalente del Vaticano a un primer ministro. En este cargo, supervisa los asuntos globales de la Iglesia, mediando en delicados asuntos internacionales y al mismo tiempo garantiza que los principios católicos sigan siendo el centro de estas negociaciones.
Su reputación como diplomático hábil se ha consolidado a través de años de cuidadosa participación en las relaciones internacionales. Quizás su logro más notable fue su papel instrumental en el restablecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Cuba en 2014, una reconciliación histórica que muchos habían considerado imposible. Actuando como negociador del Vaticano, trabajó incansablemente en discusiones secretas, asegurando que el diálogo prevaleciera sobre la hostilidad. Pero su éxito diplomático es solo una parte de lo que lo convierte en una figura convincente en el futuro de la Iglesia. Muchos lo ven como una mano firme, alguien que defiende la doctrina católica mientras navega por las complejidades de un mundo que cambia rápidamente. Su capacidad para equilibrar las enseñanzas tradicionales con los desafíos modernos ha llevado a algunos a creer que si el Papa Francisco renunciara, Parolin podría ser el candidato ideal para continuar dirigiendo a la Iglesia en una dirección que une el pasado y el presente. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Si bien Parolin es respetado por su perspicacia política, algunos se preguntan si su enfoque es demasiado cauteloso. Los críticos argumentan que la Iglesia se encuentra en un momento crucial, en el que necesita un líder dispuesto a tomar medidas audaces y decisivas en lugar de maniobrar cuidadosamente a través de la diplomacia. En una época en la que se cuestiona la fe, se debate la moralidad y se reexamina el papel de la Iglesia en el mundo moderno, ¿debería el próximo líder ser alguien que vaya a lo seguro o alguien que redefina el catolicismo en una nueva era? A medida que el debate se intensifica, el mundo espera. Los susurros de transformación se hacen más fuertes y el Papa Francisco sigue estando en el centro de todo. Su decisión no solo dará forma al Vaticano, sino que tendrá repercusiones en todas las naciones e influirá en millones de vidas. ¿Qué camino elegirá? ¿Quién llevará adelante su visión? Solo el tiempo revelará la respuesta, pero una cosa es segura, la Iglesia Católica se encuentra al borde de uno de los momentos más decisivos de su historia. El cardenal Pietro Parolin ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la diplomacia internacional del Vaticano, gestionando cuidadosamente algunas de las relaciones más delicadas entre la Santa Sede y las potencias globales. Entre sus esfuerzos más debatidos estuvo su participación en el Acuerdo Provisional de 2018 entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos. Este acuerdo histórico, aunque muy controvertido, fue visto como un intento de salvar una división que había estado plagada de décadas de tensión y desconfianza. Mientras algunos críticos argumentan que el acuerdo comprometió la autoridad de la Iglesia, otros lo ven como un paso estratégico para asegurar la continuidad del liderazgo católico en un país donde la expresión religiosa ha estado sujeta durante mucho tiempo a una supervisión estricta. Independientemente de las reacciones encontradas, la delicadeza diplomática de Perín y su capacidad para negociar asuntos complejos han sido innegables. Su mandato como secretario de Estado del Vaticano se ha definido por su capacidad para navegar en paisajes geopolíticos difíciles y al mismo tiempo defender la misión moral y espiritual de la Iglesia. Su naturaleza tranquila y serena, combinada con un profundo conocimiento de las relaciones internacionales, lo ha posicionado como una de las figuras más respetadas del Vaticano. Incluso aquellos que pueden no estar de acuerdo con sus decisiones a menudo reconocen su capacidad para mantener el diálogo donde otros podrían ver solo división. En el centro de su influencia está su relación con el Papa Francisco, una asociación basada en el respeto mutuo y una misión compartida. Como asesor más cercano del Papa en asuntos de gobernanza y diplomacia, Perín ha jugado un papel decisivo en la ejecución de la visión de Francisco de una Iglesia abierta al exterior, inclusiva y profundamente comprometida con los problemas globales. Mientras el Papa Francisco cautiva al mundo con sus llamamientos directos y sinceros a los fieles, Perín trabaja en las sombras, asegurando que estos ideales se traduzcan en acciones concretas en el escenario global. Sin embargo, si bien su alineación en la misión es evidente, existen diferencias clave en sus estilos de liderazgo. El Papa Francisco es conocido por desafiar frontalmente las convenciones, a menudo hablando con cruda emoción y urgencia. Perín, por el contrario, adopta un enfoque más mesurado y prefiere el progreso incremental a una reforma radical. Este contraste plantea una pregunta esencial: ¿podría Perín,
como sucesor potencial, mantener el impulso de la visión de Francisco, o su cautela diplomática frenaría los cambios transformadores que muchos dentro de la Iglesia esperan ver. Desde el punto de vista administrativo, Perín es uno de los candidatos más calificados para asumir el papado. Su profundo conocimiento de las estructuras del Vaticano, su extensa red internacional y su liderazgo probado en tiempos de crisis lo convierten en una elección lógica. La Iglesia, que enfrenta divisiones internas y presiones externas, puede encontrar su mano firme tranquilizadora, una fuente de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, sus puntos fuertes son también la fuente de su mayor desafío. Si bien sobresale en diplomacia y gobernanza, algunos argumentan que carece de la calidez personal y la accesibilidad que han hecho del Papa Francisco una figura tan querida. El liderazgo de Perín a menudo se caracteriza por la estructura y la precisión en lugar de la espontaneidad y la conexión emocional, lo que podría hacerlo menos identificable con la audiencia católica más amplia. Además, sus profundas raíces en la política interna del Vaticano presentan un arma de doble filo. Por un lado, su experiencia garantiza la continuidad y una transición fluida en el liderazgo. Por otro, genera preocupación de que pueda estar demasiado vinculado a las viejas costumbres de la Iglesia, precisamente las estructuras que el Papa Francisco ha tratado de reformar. Muchos argumentan que el próximo Papa no debería ser simplemente una extensión de la burocracia vaticana, sino un líder que pueda impulsar a la Iglesia hacia una nueva era de renovación espiritual y compromiso global. A medida que se intensifica el debate en torno a la posible sucesión de Perín, una cosa queda clara: es poco probable que el Papa Francisco, un líder conocido por desafiar las expectativas, tome una decisión basada únicamente en su experiencia administrativa. Su visión de la Iglesia es una de profunda renovación, que equilibra la tradición con el progreso, la doctrina con la compasión y la fe con una audaz reinvención del papel de la Iglesia en la sociedad moderna. Por esta razón, algunos creen que Perín, a pesar de su brillantez, puede no ser quien lleve adelante esa visión. Si bien es un maestro de la diplomacia, la Iglesia puede estar buscando un líder cuya pasión, conexión personal y voluntad de relacionarse con los márgenes de la sociedad reflejen el corazón mismo del papado de Francisco. Pero Perín no es el único nombre que se susurra en los pasillos del Vaticano. Está surgiendo otro contendiente, uno cuyo liderazgo ha captado la atención de los católicos mucho más allá de los muros de Roma, una voz que se eleva desde el corazón de África, trayendo consigo la esperanza de una Iglesia que abrace su identidad global y aborde los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. En la Iglesia católica moderna, donde la fe se cruza con la justicia social, la disparidad económica y la responsabilidad ambiental, pocas figuras destacan tan prominentemente como el cardenal Peter Turkson de Ghana, un hombre de profundas convicciones y acción inquebrantable. Turkson encarna una visión de la Iglesia que no se limita a la tradición sino que participa activamente en los desafíos más urgentes del mundo. A diferencia de muchos de sus homólogos del Vaticano, que construyeron sus carreras a través de la diplomacia o la academia teológica, el ascenso de Turkson ha estado marcado por la defensa directa y la participación de las bases. Ha sido una voz poderosa en temas que importan profundamente al sur global: pobreza, cambio climático, derechos humanos y justicia económica. Su liderazgo se extiende mucho más allá de los límites de la administración de la Iglesia, resuena en quienes buscan una Iglesia presente, compasiva y receptiva a las necesidades de los marginados. El trabajo de Turkson le ha valido reconocimiento en el escenario mundial, pero es su humildad y su profundo sentido del deber lo que le ha granjeado el cariño de muchos. No busca poder ni prestigio, sino una Iglesia que viva verdaderamente su misión. Por eso no es solo un símbolo del orgullo africano sino también un puente entre continentes, ofreciendo una visión del catolicismo que trasciende las fronteras geográficas e ideológicas. Su influencia dentro del Vaticano ha sido profunda. Como presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, y más tarde como prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, ha colocado a la Iglesia a la vanguardia de los debates críticos sobre la igualdad, la dignidad y el desarrollo sostenible. Una de sus contribuciones más destacadas fue su papel en la redacción Laudato Si, la encíclica histórica del Papa Francisco sobre la gestión ambiental.
En este documento, la Iglesia presentó uno de sus argumentos morales más convincentes a favor de la acción climática, instando a la humanidad a reconocer que las preocupaciones ecológicas están profundamente entrelazadas con cuestiones de pobreza, injusticia y dignidad humana. La guía de Turón para dar forma a este mensaje demostró su comprensión de cómo la fe debe cruzarse con los problemas del mundo real, una perspectiva que es cada vez más necesaria a medida que la Iglesia navega por su lugar en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, más allá de las políticas y la promoción, el verdadero poder de Turón reside en su capacidad para conectarse con la gente. Sus discursos no son solo discursos intelectuales sino llamados sinceros a la conciencia y a la acción. Su presencia en la Iglesia global es un recordatorio de que el catolicismo no es solo una institución europea, sino una fe verdaderamente universal, que prospera en las diversas culturas y experiencias de su gente. Sin embargo, como ocurre con todos los posibles sucesores, surgen preguntas sobre cómo se traduciría su estilo de liderazgo en el papel de Papa. ¿Su enfoque en la justicia y el activismo eclipsaría la misión espiritual de la Iglesia? ¿Su enfoque sería visto como demasiado progresista para los tradicionalistas? Y lo más importante, ¿realmente quiere la Iglesia católica, con sus estructuras profundamente arraigadas, un papa que pueda cambiar radicalmente sus prioridades? A medida que las discusiones sobre la sucesión cobran impulso, el nombre de Turón es un testimonio del creciente reconocimiento de la identidad global por parte de la Iglesia. Su liderazgo podría representar un punto de inflexión, un momento en el que el catolicismo abrace plenamente las realidades del mundo moderno sin dejar de estar arraigado en su misión espiritual fundamental. El contraste entre Perín y Turón no podría ser más marcado. Uno representa la estabilidad y la diplomacia, el otro, una voz profética por la justicia y la renovación. Ambos hombres están singularmente calificados a su manera, pero sus visiones de la Iglesia divergen de maneras que podrían definir el futuro del catolicismo. Mientras el Papa Francisco se prepara para tomar una decisión que dará forma a la Iglesia en los años venideros, el mundo observa, esperando ver no solo quién liderará, sino qué dirección tomará la Iglesia católica. ¿Se inclinará hacia la continuidad y una gobernanza cuidadosa, o abrazará un capítulo nuevo y más audaz de su historia? La visión del cardenal Peter Turón para la Iglesia resuena profundamente, especialmente entre quienes viven en regiones desproporcionadamente afectadas por la destrucción ambiental, la disparidad económica y la injusticia social. Sus apasionados discursos sobre temas como los derechos laborales, la pobreza y la creciente brecha entre ricos y pobres han tocado la fibra sensible de quienes creen que la Iglesia no solo debe ser una institución espiritual sino también una poderosa defensora de la justicia y la transformación social. Turón, un firme defensor de los marginados, ha argumentado a menudo que el grito de la tierra y el grito de los pobres son uno y el mismo. Para él, la destrucción ambiental no es solo una crisis de la naturaleza, es una crisis de dignidad humana, donde las comunidades más vulnerables del mundo sufren las consecuencias más duras. Esta perspectiva le ha granjeado el cariño de quienes buscan una Iglesia que hable activamente por los que no tienen voz, una Iglesia que no se limite a observar el sufrimiento desde la distancia, sino que intervenga con acciones significativas. Sin embargo, la importancia de Turón reside no solo en los temas que defiende sino también en las personas que representa. Como nativo de Ghana y producto de la comunidad católica en rápida expansión de África, encarna las aspiraciones de una región donde la fe no solo sobrevive sino que prospera. Hoy en día, África alberga a más de 230 millones de católicos, lo que la convierte en uno de los centros de fe de más rápido crecimiento. Es un continente repleto de energía juvenil, espiritualidad profundamente arraigada y un llamado cada vez mayor a una mayor representación en el liderazgo de la Iglesia global. Durante siglos, la Iglesia católica ha estado dirigida predominantemente por figuras de Europa y América del Norte, pero a medida que el mundo evoluciona, también debe hacerlo la Iglesia. El liderazgo de Turón representa un futuro en el que el catolicismo abraza plenamente su identidad global. Ha construido conexiones profundas no solo dentro de África sino también en América Latina y Asia, defendiendo las luchas compartidas del sur global. Su capacidad para articular tanto los desafíos como el vasto potencial de estas regiones lo distingue como un líder que comprende el papel cambiante de la Iglesia en un mundo que cambia rápidamente.
Más allá de su importancia simbólica, Turón ha demostrado una gran capacidad para gestionar funciones complejas y exigentes dentro del Vaticano. Como prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, supervisó la respuesta de la Iglesia a una amplia gama de cuestiones críticas, incluidas la migración, la atención sanitaria, la consolidación de la paz y la sostenibilidad ambiental. Bajo su dirección, el dicasterio lanzó programas de desarrollo sostenible en regiones empobrecidas, reflejando la obligación moral de la Iglesia de proteger la dignidad humana en todas sus formas. El liderazgo de Turón se caracteriza por un enfoque práctico y proactivo. Si bien algunos funcionarios eclesiásticos de alto rango operan con cautela, prefiriendo la diplomacia a la acción directa, Turón nunca ha dudado en enfrentarse frontalmente a los desafíos del mundo real. Él cree que la Iglesia no solo debe ofrecer oraciones y orientación, sino también brindar soluciones tangibles a problemas globales urgentes. Su convicción de que la fe debe vivirse a través de la acción le ha ganado un profundo respeto dentro y fuera de los círculos vaticanos. Su combinación de profundidad intelectual, convicción moral y perspectiva global lo convierte en un candidato convincente para el papado. Su trabajo se alinea estrechamente con las prioridades del Papa Francisco, especialmente en materia de justicia social y cuidado del medio ambiente, lo que lo convierte en un sucesor natural a los ojos de muchos. Además, su capacidad para comunicar la misión de la Iglesia de una manera que resuene en el público moderno, particularmente en la generación más joven, solo fortalece su atractivo. Su humildad y sabiduría inspiran respeto tanto del clero como de los laicos, y ofrece un estilo de liderazgo que combina una profunda espiritualidad con el pragmatismo del mundo real. A pesar de sus muchas fortalezas, el camino de Turón hacia el papado no está exento de desafíos. Los desafíos dentro del Vaticano cuestionan si sus habilidades diplomáticas están al nivel requerido para unir y hacer crecer a la Iglesia cada vez más polarizada. Si bien su claridad moral es innegable, los críticos argumentan que su estilo administrativo, si bien eficaz, puede no ser la fuerza unificadora necesaria para superar las divisiones ideológicas dentro de la Iglesia. Además, persiste la cuestión de la geografía. Un papa africano marcaría un cambio histórico en el liderazgo de la Iglesia, rompiendo la larga tradición eurocéntrica del papado. Si bien muchos ven esto como un paso necesario hacia una verdadera inclusión, otros dentro de los pasillos más tradicionales del Vaticano pueden resistirse a un cambio tan dramático, temiendo que pueda alterar el equilibrio institucional de la Iglesia. Sin embargo, el Papa Francisco nunca ha sido alguien que rehúya las decisiones difíciles. Si su visión para el futuro incluye una Iglesia que verdaderamente represente a todo su pueblo, entonces elegir a un líder como Turksen podría ser una elección audaz pero apropiada. Su profunda conexión con las periferias, tanto geográfica como socialmente, hace eco del corazón del mensaje de Francisco, asegurando que las preocupaciones de los pobres y marginados sigan al frente de la misión de la Iglesia. Sin embargo, queda una pregunta pendiente: ¿el enfoque de Turksen se alinea plenamente con el tipo de renovación que imagina el Papa Francisco? Si bien su defensa de la justicia social es innegable, es posible que su personalidad reservada no tenga la misma fuerza carismática que Francisco ha aportado al papado. Su liderazgo, aunque transformador en esencia, puede carecer del dinamismo público que ha permitido a Francisco conectarse tan profundamente con personas de todo el mundo. Por ahora, la voz de África resuena en los pasillos del Vaticano. Sea o no elegido Turksen como próximo papa, su trabajo y legado garantizan que el clamor de los pobres y el llamado a la justicia seguirán dando forma al camino hacia adelante de la Iglesia. Si bien Turksen representa la creciente identidad global de la Iglesia, otra figura ha surgido como un poderoso contendiente, alguien que ha capturado los corazones de los católicos de todo el mundo. Si el Papa Francisco es el arquitecto de una Iglesia más inclusiva y compasiva, entonces el cardenal Luis Antonio Tagle es el puente sobre el cual esa visión encuentra su camino hacia adelante. Conocido cariñosamente como Cheeto, el cardenal Tagle se ha convertido en una de las figuras más dinámicas y queridas de la Iglesia católica moderna. Originario de Filipinas, encarna la fe, la humildad y la calidez que han hecho florecer el catolicismo en toda Asia. Su capacidad para conectarse con la gente a un nivel profundamente personal,
combinada con su brillantez teológica y experiencia administrativa, lo convierte en un candidato formidable para el papado. A diferencia de muchos clérigos de alto rango que son conocidos por su formalidad, el enfoque de Tagle es de sinceridad y accesibilidad. Es un narrador natural, a menudo entreteje humor y anécdotas personales en sus enseñanzas, haciendo que ideas teológicas complejas sean identificables para los creyentes cotidianos. Su capacidad para comunicarse con claridad y compasión lo ha convertido en un favorito tanto entre tradicionalistas como entre progresistas, salvando brechas donde otros solo ven división. Pero Tagle es más que un simple orador carismático. Es un servidor dedicado de la Iglesia que ha pasado décadas abogando por la justicia social, los derechos de los refugiados y la igualdad económica. Como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha supervisado los esfuerzos misioneros de la Iglesia en todo el mundo, asegurando que el catolicismo siga siendo una fuerza vibrante y creciente, especialmente en las naciones en desarrollo. Su liderazgo ha estado marcado por un profundo compromiso con los marginados, lo que refleja el mismo corazón pastoral que ha definido el papado del Papa Francisco. Ha sido un abierto defensor de los inmigrantes y refugiados, llamando a las naciones a responder con compasión en lugar de miedo. Su énfasis en la evangelización a través del testimonio personal, en lugar de la imposición doctrinal, se alinea estrechamente con la visión de Francisco de una iglesia que se encuentra con las personas donde están, en lugar de esperar a que se ajusten a expectativas rígidas. Sin embargo, a pesar de sus muchas fortalezas, el camino de Tagle hacia el papado también presenta desafíos. Si bien su conexión emocional con los fieles es innegable, algunos cuestionan si tiene la perspicacia política para navegar las complejidades del funcionamiento interno del Vaticano. El papel del Papa no es solo inspirar, sino también gobernar, y dirigir a la Iglesia global requiere un delicado equilibrio entre diplomacia, toma de decisiones y liderazgo institucional. Además, si bien la popularidad de Tagle es inmensa en Asia y entre quienes favorecen una iglesia más pastoral, hay quienes dentro del Vaticano pueden considerar su enfoque demasiado blando o carente de la asertividad necesaria para manejar las luchas internas de la iglesia. Su humildad y gentileza, si bien son fortalezas en muchos sentidos, podrían percibirse como debilidades en una institución que a menudo requiere un liderazgo fuerte y decisivo. Mientras el Papa Francisco sopesa su decisión, la cuestión de la sucesión se vuelve cada vez más compleja. ¿Será el próximo líder de la Iglesia un diplomático experimentado como Perrin, una voz profética a favor de la justicia como Turkson o un constructor de puentes como Tagle? Cada candidato ofrece una visión única para el futuro, y la elección definirá a la Iglesia para las generaciones venideras. El Vaticano se encuentra al borde de un momento decisivo y el mundo observa con anticipación. ¿Quién llevará la antorcha y qué tipo de iglesia liderará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Nacido en Manila, Filipinas, y criado en una familia de recursos modestos, el cardenal Luis Antonio Tagle encarna no solo el dinamismo de la Iglesia católica en Asia, sino también el profundo poder de la humildad, la empatía y la fe en acción. Conocido por su sonrisa radiante, sus homilías sentidas y una conexión inquebrantable con los fieles, Tagle ha sido descrito a menudo como el cardenal de un pueblo. Sin embargo, detrás de su calidez y carisma se esconde una mente profundamente intelectual y un compromiso inquebrantable con la excelencia teológica, lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes y transformadoras de la Iglesia actual. El alineamiento de Tagle con el Papa Francisco es innegable. Ambos líderes han dado prioridad a los marginados, han rechazado el materialismo y han buscado remodelar la Iglesia para convertirla en una institución de servicio en lugar de estatus. Para Francisco, Tagle es más que un candidato prometedor, es un reflejo de la misión misma que el Papa ha dedicado a construir durante su papado. Su visión compartida se centra en una Iglesia que camina junto a los que sufren y abraza a los pobres y marginados. Los olvidados se dirigen tanto a los jóvenes como a los esperanzados. Esta conexión se hizo aún más evidente cuando el Papa Francisco nombró a Tagle como jefe de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, una de las instituciones más poderosas del Vaticano. Este papel subraya su importancia en la revitalización de la Iglesia en regiones donde la fe lucha por echar raíces, particularmente en Asia, África y partes del mundo occidental que se han vuelto cada vez más seculares.
Para el Papa Francisco, Tagle no es solo un sucesor potencial, sino la encarnación de la Iglesia pastoral. Ha buscado incansablemente formar uno que escuche, eleve y transforme las vidas de los necesitados. Si bien la brillantez teológica es ampliamente reconocida, es el carisma de Tagle lo que lo distingue. No se limita a predicar doctrina, él forma relaciones. Su capacidad para comunicar conceptos teológicos complejos con calidez y simpatía ha hecho llorar a muchos, no por tristeza, sino por la abrumadora sensación de esperanza y alegría que inspiran sus palabras. Su narración, empatía y humor cierran la brecha entre la doctrina y la vida diaria, haciendo que la fe sea accesible de una manera que resuena profundamente en los creyentes modernos. Más allá de sus habilidades de oratoria, la humildad de Tagle es sorprendente. Hay innumerables historias de él viajando sin séquito, haciendo cola para recibir comida en eventos públicos y mezclándose con la multitud con facilidad. No se ve a sí mismo como una figura autoritaria que se eleva por encima de los fieles, sino como un servidor que camina junto a ellos. Incluso dentro del Vaticano, donde la burocracia y la tradición a menudo dictan el flujo del liderazgo, el enfoque colaborativo e inclusivo de Tagle lo ha diferenciado. Valora el diálogo, respeta las diferentes perspectivas y prioriza las relaciones sobre la jerarquía rígida. Esta capacidad de unir e inspirar lo convierte en un constructor de puentes natural en una iglesia que anhela la unidad en medio de crecientes divisiones ideológicas. La prominencia de Tagle es un reflejo de los cambios demográficos dentro de la Iglesia católica. Si bien el liderazgo en siglos anteriores se centró en Europa y América del Norte, el rápido crecimiento del catolicismo en Asia y África ha redefinido la presencia global de la Iglesia. Con más de 80 millones de católicos solo en Filipinas y millones más en todo el continente, Asia se ha convertido en un epicentro de fe lleno de energía, devoción y hambre de una mayor representación en el liderazgo de la Iglesia. Como arzobispo de Manila, Tagle revitalizó los ministerios locales, colocó las necesidades de los pobres en el centro de su misión y fomentó sólidas relaciones ecuménicas con líderes de otras religiones. Su liderazgo reforzó la naturaleza universal de la Iglesia, una que abraza la diversidad sin dejar de estar firmemente arraigada en la fe compartida. Bajo su dirección, la Iglesia Católica Asiática ha encontrado cada vez más su voz en el escenario mundial, dando forma a debates sobre justicia social, diálogo interreligioso y evangelización. Y ahora, mientras el Vaticano se encuentra al borde de una decisión histórica, todas las miradas se vuelven hacia Roma, esperando el anuncio que definirá el futuro de la Iglesia. Llega el momento. La decisión final ha sido tomada. El aire dentro de la Basílica de San Pedro está cargado de anticipación. Los cardenales, sentados en solemne silencio, esperan las palabras que cambiarán el rumbo de la Iglesia católica. Luego, el Papa Francisco da un paso adelante, su expresión tranquila pero cargando el peso de la decisión que está a punto de revelar. En la silenciosa grandeza del Vaticano, se pronuncia el nombre, Cardenal Peter Turkson de Ghana. El anuncio cae como un trueno, provocando ondas en toda la Iglesia y más allá. En una institución donde la tradición suele reinar, esta decisión marca un momento innovador. Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica estará dirigida por un Papa africano, un hombre cuya vida y ministerio han sido moldeados por las luchas, aspiraciones y triunfos del sur global. Las personas más cercanas a Turkson describen su reacción inmediata como de estupefacción e incredulidad. No se pone de pie de un salto ni ofrece un gran discurso. En cambio, se sienta en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que acaba de suceder. Los testigos dicen que durante varios momentos simplemente inclina la cabeza y junta las manos en oración. No es la reacción de un hombre que busca poder, sino la de alguien que comprende plenamente el peso de la responsabilidad que ahora recae sobre él. La decisión de nombrar a Turkson no es solo simbólica, es una elección deliberada y profunda que refleja el rostro cambiante de la Iglesia católica. Durante siglos, el papado ha sido un bastión del liderazgo europeo y sus tradiciones están impregnadas de la herencia cultural del continente. Pero hoy ese legado da un nuevo giro. La Iglesia ya no es solo una institución europea, es una fe verdaderamente global y su liderazgo debe reflejar las voces de los fieles de todo el mundo.
Si bien las credenciales de Turkson son innegables, su extenso trabajo en justicia social, su experiencia teológica y su liderazgo dentro del Vaticano, fuentes cercanas al Papa Francisco sugieren que la decisión también fue profundamente personal. Turkson ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de los pobres y oprimidos, alineándose estrechamente con la misión del Papa Francisco de una iglesia que sirva en lugar de gobernar. Su trabajo en la promoción de la sostenibilidad ambiental, la igualdad económica y la dignidad humana habla del corazón mismo de lo que Francisco imagina para el futuro del catolicismo. Además, la selección de Turkson envía un poderoso mensaje al mundo. Es una declaración de que la Iglesia no está sujeta a limitaciones geográficas o culturales. Es una afirmación de que la fe es universal y que el liderazgo debe reflejar la realidad diversa de la población católica moderna. Su nombramiento reconoce el inmenso crecimiento del catolicismo en África y afirma el papel del sur global en la configuración del futuro de la Iglesia. Sin embargo, este momento histórico conlleva desafíos inevitables. Turkson asume ahora un papel que exige no solo liderazgo espiritual sino también político. Perspicacia, el Vaticano es una intrincada red de tradiciones, diplomacia y burocracia. Si bien su claridad moral y dedicación son incuestionables, la pregunta sigue siendo, ¿podrá navegar las complejidades de una institución que durante mucho tiempo se ha resistido al cambio? Su elección también provocará debates entre los tradicionalistas, quienes pueden verlo como un alejamiento del bastión europeo del liderazgo de la Iglesia. ¿Podrá Turkson equilibrar las expectativas de quienes buscan reformas con las preocupaciones de quienes desean preservar tradiciones de larga data? Mientras el mundo reacciona a la noticia, una cosa está clara, este es un momento decisivo para la Iglesia Católica. El nombramiento de un Papa africano señala un capítulo nuevo y audaz, en el que la fe ya no se limita a sus bastiones históricos sino que llega a las comunidades crecientes y prósperas de todo el mundo. El papado de Turkson no solo moldeará la dirección de la Iglesia sino que también redefinirá su papel en los asuntos globales. Continuará el legado del Papa Francisco, impulsando una Iglesia que camine con el pueblo, abrace la justicia social y se adapte a los desafíos modernos, o se labrará su propio camino, aportando una nueva visión al Vaticano? La respuesta sigue siendo desconocida, pero una cosa es segura, el Vaticano no tiembla de miedo sino de anticipación de lo que vendrá después. Ha comenzado una nueva era. En el estudio poco iluminado del Palacio Apostólico, se desarrolló un momento extraordinario pocas horas antes de la decisión más esperada en la historia reciente del Vaticano. El Papa Francisco, sentado ante su escritorio, examinó atentamente una sola hoja de papel. En él, entre los nombres de estimados cardenales de todo el mundo, destacaba uno, rodeado de un círculo rojo, Peter Turkson. El gesto fue silencioso, casi imperceptible para quienes estaban en la habitación. Pero para aquellos que realmente entendieron el peso de la toma de decisiones papal, fue un momento de profunda importancia. Esto no fue simplemente una elección, fue una declaración de intenciones, un paso deliberado hacia un nuevo futuro para la Iglesia Católica. Según quienes conocen íntimamente el funcionamiento interno del Vaticano, el Papa Francisco vio en el cardenal Turkson un líder excepcionalmente preparado para pastorear a la Iglesia en una era de inmensa transformación global. Su compromiso inquebrantable con la justicia, su conexión profundamente arraigada con las periferias de la sociedad y su capacidad para articular la fe como una fuerza para el bien en el mundo moderno lo convirtieron en la encarnación de la visión del Papa de una Iglesia que esté al lado de los marginados. Pero si bien estos atributos públicos hicieron de Turkson una elección obvia a los ojos de muchos, hubo factores más profundos y menos visibles que finalmente llevaron al Papa Francisco a su decisión histórica. Los conocedores revelan que en los meses previos a este momento, Francisco había estado observando en silencio a cada sucesor potencial, observando cómo manejaban los momentos de presión, cómo se relacionaban con personas de todos los ámbitos de la vida y cómo respondían al delicado equilibrio entre tradición y progreso dentro de la Iglesia. Lo que destacó de Turkson no fue solo su intelecto o su experiencia, sino su capacidad para mantener la calma ante la adversidad y actuar como puente entre puntos de vista opuestos. A diferencia de otros que se volvieron rígidos ante la división ideológica, Turkson buscó puntos en común.
A diferencia de aquellos que retrocedían ante la controversia, él abrazó las complejidades del liderazgo con paciencia y sabiduría. Esta fue una señal clara de que Francisco no quería simplemente un sucesor que preservara lo que ya se había construido, quería un líder que pudiera evolucionar con los tiempos y al mismo tiempo mantener a la Iglesia firmemente arraigada en su misión. En una época en la que la fe se ve puesta a prueba por las crecientes desigualdades globales, la degradación ambiental y los cambios culturales, la elección de un papa africano envía un mensaje que va mucho más allá de los muros del Vaticano. Es una afirmación directa de que la Iglesia Católica no es simplemente una institución europea, es una fe global, que reconoce las comunidades dinámicas y de rápido crecimiento en África, Asia y América Latina. Durante décadas, Peter Turkson ha sido la voz de estas comunidades. Su defensa de quienes sufren la injusticia económica, su lucha por la acción climática, en particular sus contribuciones a Laudato Si, la innovadora encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente, demostró su profundo conocimiento de la interconexión global. Su trabajo en la promoción de prácticas laborales justas, justicia social y gobernanza ética resonó profundamente en las comunidades que luchan contra la desigualdad sistémica. Pero esta decisión no se trata solo del hombre, se trata de lo que su liderazgo representa para el papado mismo. Sugiere una ruptura con las antiguas tradiciones que, durante siglos, han puesto el liderazgo firmemente en manos del clero europeo. Señala una descentralización del poder y una redefinición de lo que significa liderar la Iglesia Católica en el siglo XXI. La capacidad de Turkson para moverse sin problemas entre comunidades muy diferentes, desde los barrios empobrecidos de Ghana hasta los grandes salones de las Naciones Unidas, ha demostrado que puede navegar el intrincado papel global del papado con gracia, diplomacia y una fe inquebrantable. Esta decisión refleja una Iglesia que ya no mira hacia adentro sino hacia afuera, hacia las realidades del mundo moderno y las personas que más necesitan su guía. Informes dentro del Vaticano sugieren que las últimas horas antes de la decisión estuvieron marcadas por una profunda contemplación. El Papa Francisco, un hombre conocido por su profunda espiritualidad, buscó la soledad en la capilla, pasando tiempo en tranquila reflexión y oración. Los presentes describieron una atmósfera de intensa concentración, como si el peso de la elección lo presionara de una manera profundamente personal. Luego, en lo que se convertiría en un momento decisivo, regresó a su escritorio, miró el papel que tenía ante él por última vez y tomó una decisión. El nombre rodeado en rojo no cambiaría. Mientras se preparaba el anuncio para el mundo, los rumores comenzaron a extenderse por los pasillos del Vaticano. Algunos anticiparon con entusiasmo la decisión, creyendo que sería un punto de inflexión para la Iglesia. Otros, sin embargo, se mostraron menos entusiastas. A los pocos minutos de la declaración oficial, las reacciones en todo el mundo católico variaron dramáticamente. Para muchos, especialmente en África, América Latina y Asia, este fue un momento de triunfo y afirmación de su creciente influencia dentro de la Iglesia global. El clero más joven y las voces progresistas celebraron la elección, viéndola como un reconocimiento largamente esperado de la fe y la dedicación de millones de personas fuera de Europa. Para ellos, la selección de Turkson no se trata solo de representación, se trata de transformación. Es un símbolo de una Iglesia que reconoce su cambiante demografía y abraza un futuro donde la fe está profundamente entrelazada con la justicia social, la administración ambiental y la dignidad humana. Pero no todo el mundo está celebrando. Las facciones tradicionalistas dentro del Vaticano, que desde hace tiempo desconfían de las reformas de Francisco, han expresado en voz baja sus reservas. Para ellos, la selección de Turkson indica una salida continua del el bastión europeo que ha definido el papado durante siglos se enfrenta ahora a un desafío. Algunos ven su postura progresista sobre la responsabilidad ambiental y la justicia económica como una extensión de la agenda disruptiva de Francisco, una agenda que esperaban que se desvaneciera con su partida. Para estas figuras más conservadoras, el nombramiento genera preocupaciones sobre la dirección futura de la Iglesia. ¿Mantendrá Turón el delicado equilibrio entre tradición y reforma? ¿Su liderazgo empujará aún más al Vaticano a territorio inexplorado? Mientras algunos expresan dudas, otros ven la selección como una evolución muy necesaria.
Argumentan que aferrarse al pasado solo alienará a la generación más joven, que busca cada vez más una fe que sea a la vez espiritualmente satisfactoria y socialmente relevante para ellos. El nombramiento de Turón no es un rechazo de la tradición sino un paso necesario para hacer del catolicismo una fuerza viva que respira en el mundo moderno. Mientras suenan las campanas de la Basílica de San Pedro, señalando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica, una cosa es segura, el cambio ha llegado. El Vaticano tiembla, no de miedo, sino del peso de la transformación. Lo que le espera al Papa Pedro y aún está por verse. ¿Continuará con la audaz visión de Francisco, desafiando aún más las estructuras de la Iglesia? ¿Buscará un término medio, apaciguando tanto a los reformistas como a los tradicionalistas? ¿O abrirá un camino exclusivamente suyo, aportando nuevas perspectivas y al mismo tiempo manteniéndose fiel a la misión central de la fe? Lo que está claro es que esto es más que una simple transición papal, es una declaración. Es una señal de que la Iglesia está escuchando, evolucionando y reconociendo las voces que llevan mucho tiempo esperando ser escuchadas. Mientras el mundo observa, la historia se escribe. La Iglesia Católica, una de las instituciones más duraderas de la historia de la humanidad, ha pasado una nueva página. Ahora el mundo espera ver cómo su nuevo líder dará forma a la historia que se desarrolla a continuación. A medida que los ecos de las campanas de la Basílica de San Pedro se desvanecen en el cielo del atardecer, una sensación de anticipación recorre el corazón de Roma. El mundo acababa de presenciar cómo se hacía la historia. El cardenal Peter Turón había sido elegido para dirigirlo. Durante siglos, el papado había sido una fortaleza del liderazgo europeo, pero con esta decisión había comenzado una nueva era. Dentro del Vaticano, los pasillos estaban llenos de murmullos. Algunos llenos de emoción, otros de aprensión. Los cardenales y el clero susurraron entre ellos, tratando de captar todo el peso de lo que acababa de suceder. Algunos aceptaron este momento como un paso necesario hacia adelante, una señal de que la Iglesia estaba abrazando su identidad global. Otros, particularmente aquellos arraigados en círculos tradicionalistas, lucharon por ocultar su malestar. Pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. La elección del Papa Pedro y como se le conocería ahora, había marcado un nuevo rumbo para la Iglesia Católica. No fue solo una victoria personal para Turón sino para todo el sur global, una región donde la fe había florecido a pesar de las dificultades económicas, la inestabilidad política y las luchas sociales. El papado había pasado ahora de su tradicional bastión en Europa a un líder que había pasado su vida defendiendo a los marginados. ¿Qué significaría esto para la Iglesia? ¿Cómo reaccionarían los fieles? Y quizás la pregunta más apremiante de todas, ¿cómo lideraría el Papa Pedro? Horas después del anuncio, el Papa Pedro se dirigió al balcón de la Basílica de San Pedro. La expectación entre la enorme multitud reunida en la plaza de San Pedro era eléctrica. Personas de todo el mundo, desde Ghana hasta Filipinas, desde las favelas de Brasil hasta las bulliciosas calles de Nueva York, observaron y esperaron. Entonces se abrieron las puertas. Vestido de blanco sencillo, el Papa Pedro dio un paso adelante, no con grandes gestos sino con tranquila dignidad. Levantó sus manos, no como gobernante, sino como servidor del pueblo. Sus primeras palabras, pronunciadas con claridad y calidez, conmocionaron a la Iglesia: vengo a vosotros no como quien manda, sino como quien sirve. La Iglesia no pertenece al pasado, nos pertenece a todos, al presente y al futuro, a los pobres y a los poderosos, a los fieles y a los que buscan. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, y os pido que caminéis conmigo. La reacción fue inmediata. Aplausos, vítores e incluso lágrimas recorrieron la multitud. Muchos vieron en estas palabras la encarnación del legado del Papa Francisco, pero con un renovado sentido de propósito. Otros, particularmente dentro de los círculos vaticanos, intercambiaron miradas cansadas. Este no iba a ser un papado de tradición pasiva, sería uno de movimiento, uno de cambio. Detrás de la grandeza del Vaticano, no todos compartían el entusiasmo de las masas.
Dentro del colegio cardenalicio, una facción de tradicionalistas esperaba un retorno a un estilo de liderazgo más conservador. Muchos esperaban un sucesor europeo, alguien que gradualmente condujera a la Iglesia de regreso a sus tradiciones más antiguas, alguien que moderara las reformas introducidas por el Papa Francisco. En cambio, obtuvieron un papa con un profundo compromiso con la justicia social, un hombre que había pasado décadas abogando por la responsabilidad ambiental, la igualdad económica y la inclusión. Durante años, el Vaticano había sido un delicado equilibrio entre tradición y reforma, y esta decisión simplemente había inclinado aún más la balanza hacia la transformación. ¿Crearía esto división? ¿Enfrentaría el Papa Pedro resistencia interna mientras intentaba llevar a la Iglesia a aguas inexploradas? No era ningún secreto que durante el reinado del Papa Francisco, la oposición interna había ido creciendo. Muchos funcionarios de alto rango habían discrepado silenciosamente con su enfoque en los problemas globales, sus críticas al capitalismo desenfrenado y sus llamados a una mayor inclusión. Ahora, con el Papa Pedro a cargo, esas tensiones estaban destinadas a aumentar. A las 48 horas de su nombramiento, el Papa Pedro dejó en claro que no estaba aquí simplemente para defender las tradiciones del Vaticano. Estaba aquí para actuar. Su primer decreto oficial sorprendió a muchos, una reestructuración inmediata de la supervisión financiera del Vaticano. Durante años, los rumores de corrupción habían rodeado los negocios financieros de la Iglesia, y el Papa Pedro no perdió tiempo en abordarlos. Los recursos de la Iglesia no pertenecen a unos pocos privilegiados, declaró. Pertenecen a las personas a las que servimos. La transparencia no es opcional, es un deber. Esta medida envió un fuerte mensaje. Su liderazgo no estaría dictado por agendas ocultas o maniobras políticas. Pero él no se detuvo ahí. En cuestión de días, el Papa Pedro ya había comenzado a delinear planes para una serie de iniciativas que se alineaban directamente con los temas que había defendido a lo largo de su vida: acción ambiental, renovación del compromiso de la Iglesia con la protección del planeta, refuerzo Laudato Si, e instar a las naciones más ricas a asumir la responsabilidad. La justicia social y la reforma económica también estaban en el orden del día. Pidió prácticas laborales más justas, instó a las empresas a priorizar la ética sobre las ganancias y reforzó el papel de la Iglesia en la defensa de los marginados. Otra prioridad fue el diálogo interreligioso, que fortaleció las relaciones entre las comunidades religiosas. Las comunidades que promueven la unidad y se centran en iniciativas de consolidación de la paz, la participación de los jóvenes y el desarrollo de programas destinados a que las generaciones más jóvenes vuelvan a la fe son fundamentales para garantizar que el catolicismo siga siendo relevante en un mundo en evolución. Estas no fueron solo palabras, estas fueron acciones directas tomadas a una velocidad récord. El Vaticano nunca antes había visto una transición como esta. A medida que se difundió la noticia de los audaces primeros pasos del Papa Pedro, llegaron reacciones de todo el mundo. En África, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos vieron su nombramiento como un reconocimiento largamente esperado de su creciente influencia dentro de la Iglesia. Tanto el clero como los laicos celebraron el momento, considerándolo una validación de que su fe, su lucha y sus comunidades importaban a escala global. En América Latina y Asia, su selección fue recibida con esperanza y optimismo. Muchos admiraron su pasión por la justicia social y vieron en él un líder que podía fortalecer la relación de la Iglesia con aquellos a menudo ignorados. En Europa y América del Norte las reacciones fueron más complejas. Si bien muchos católicos progresistas acogieron con agrado la decisión y elogiaron su compromiso con las reformas, las facciones conservadoras se mantuvieron escépticas. Algunos vieron su enfoque en cuestiones globales como una distracción de lo que creían que debería ser una defensa más fuerte de la doctrina tradicional. Dentro del Vaticano, algunos funcionarios de alto rango se mantuvieron cautelosos. La velocidad con la que se movía el Papa Pedro indicaba que no tenía intención de ser una figura pasiva. Este no sería un papado de observación silenciosa. Algunos temían que demasiados cambios y demasiado rápido pudieran crear fracturas internas.
Otros vieron una oportunidad para que la Iglesia reclamara su autoridad moral en un mundo cada vez más dividido. A medida que el Papa Pedro ya asumía más profundamente su papel, el mundo observaba con gran expectación. ¿Podrá unir a una Iglesia cada vez más polarizada? ¿Su visión encendería una renovación de la fe o desencadenaría más divisiones? Lo que estaba claro era que su liderazgo ya se perfilaba como uno de los más trascendentales de la historia moderna. Este no fue un papado cualquiera, este fue un momento de ajuste de cuentas, renovación y acción radical. La Iglesia ya no estaba quieta y, bajo el liderazgo del Papa Pedro, estaba a punto de dar un paso hacia el futuro. Cuando amaneció sobre la Basílica de San Pedro, los antiguos muros del Vaticano fueron testigos silenciosos de la transformación que se estaba desarrollando en su interior. El peso de la historia pesaba sobre la Santa Sede, pero en medio de ella algo nuevo estaba tomando forma. El Papa Pedro, y el primer líder africano de la Iglesia Católica, ya había puesto en marcha una serie de iniciativas audaces que marcaron un cambio dramático en la dirección de la Iglesia. Sin embargo, a medida que avanzaba en su papel, se enfrentó a una realidad innegable. Su liderazgo sería puesto a prueba desde todas las direcciones. La Iglesia Católica no era un monolito, era una institución vasta e intrincada que abarcaba continentes, culturas e ideologías en conflicto. Durante siglos, había sobrevivido a guerras, cismas y luchas internas, avanzando a menudo a un ritmo tan lento que parecía inmune al tiempo mismo. Pero ahora, con el Papa Pedro a la cabeza, el cambio ya no era una posibilidad lejana, era una fuerza activa que moldeaba el futuro de la Iglesia. Los primeros días de su papado ya habían marcado un nuevo tono, transparencia, acción y compromiso. Pero detrás de las muestras públicas de entusiasmo, dentro de las cámaras privadas del Vaticano, la realidad era más compleja. Dentro de los muros del Palacio Apostólico, donde siglos de historia papal se alzaban en sagrada quietud, se estaba librando un tipo diferente de batalla. No se luchaba con espadas ni decretos, sino con susurros, alianzas y tensiones tácitas. Para algunos dentro de la curia romana, el rápido ritmo de reformas del Papa Pedro fue inquietante. Su visión era clara, pero sus métodos disruptivos. A diferencia de sus predecesores, que navegaron cuidadosamente por la burocracia de la Iglesia, no perdió tiempo en abordar cuestiones que durante mucho tiempo habían sido dejadas de lado. Las instituciones financieras del Vaticano, históricamente rodeadas de secretismo, estaban ahora bajo escrutinio directo. El Papa Pedro había iniciado una auditoría independiente de las finanzas de la Iglesia, exigiendo total transparencia en todos los gastos. Esta decisión por sí sola provocó conmociones en los círculos internos del Vaticano. Durante décadas, las transacciones financieras se habían gestionado silenciosamente a puerta cerrada y con poca responsabilidad, pero el Papa Pedro, conocido por su franqueza sobre la justicia económica, no estaba dispuesto a hacer la vista gorda. Un cardenal, conocido por sus puntos de vista tradicionalistas, supuestamente comentó a puerta cerrada: esta no es la forma en que se hacen las cosas. El Vaticano actúa con paciencia, sin perturbaciones. Pero la disrupción era exactamente lo que pretendía el Papa Pedro. Su siguiente paso fue igualmente audaz: reestructurar el colegio cardenalicio para reflejar mejor la diversidad global de la Iglesia. Durante demasiado tiempo, los rangos más altos de la Iglesia habían estado dominados por el clero europeo. El Papa Pedro buscó cambiar eso. Comenzó a nombrar nuevos cardenales de África, Asia y América Latina, asegurándose de que las voces del sur global no solo fueran escuchadas, sino que tuvieran una influencia real. Si bien muchos dentro del Vaticano reconocieron la necesidad de estos cambios, otros los vieron como un desafío a siglos de jerarquía y tradición. La resistencia, aunque silenciosa, fue real. Había quienes deseaban verlo fracasar. Sin embargo, más allá de los muros del Vaticano, las acciones del Papa Pedro fueron recibidas con entusiasmo generalizado. Su énfasis en la justicia social, la reforma económica y la responsabilidad ambiental tocó la fibra sensible de millones de personas en toda África. Las iglesias celebraron celebraciones en su honor y vieron en él a un líder que comprendió sus luchas de primera mano.
En América Latina, donde el Papa Francisco había sido durante mucho tiempo una figura querida, la visión del Papa Pedro de una iglesia inclusiva fue vista como una continuación del camino que Francisco había iniciado. Grupos de jóvenes de todo el mundo recurrieron a las redes sociales para expresar su nuevo entusiasmo por una fe de la que alguna vez se habían sentido desconectados. Pero también había preocupaciones. Las facciones tradicionalistas de Europa y América del Norte expresaron su malestar. Algunos vieron sus rápidas reformas como una erosión de la identidad de la Iglesia, temiendo que en su intento de modernizarse se estuviera alejando demasiado de sus raíces doctrinales. Los comentaristas católicos conservadores advirtieron sobre una división cada vez más profunda dentro de la Iglesia. Un destacado teólogo escribió en una revista afiliada al Vaticano: una Iglesia que avanza demasiado rápido corre el riesgo de perder sus cimientos. Debemos preguntarnos, ¿es esto una verdadera reforma o es una revolución? Esta pregunta se cernía sobre el liderazgo del Papa Pedro. ¿Estaba reformando la Iglesia o la estaba remodelando para convertirla en algo completamente nuevo? Para el Papa Pedro, la respuesta fue simple: la Iglesia no está cambiando su fe, está recordando su misión. Decidido a garantizar que sus reformas no fueran solo simbólicas, el Papa Pedro se embarcó en un viaje histórico. Uno que lo llevaría a través de continentes, interactuando directamente con los fieles. Su primera parada fue América del Sur, donde se dirigió a una reunión de miles de personas en Brasil, en medio de Río de Janeiro. Como Fabas de Janeiro, habló apasionadamente sobre la responsabilidad de la Iglesia hacia los pobres, instando a los líderes mundiales a priorizar la dignidad humana sobre las ganancias económicas. La Iglesia no existe en los palacios, existe en las calles, en las manos de quienes sufren, en el corazón de quienes buscan esperanza. No servimos al poder, servimos a las personas. Sus palabras encendieron un fervor que recuerda a los primeros días del Papa Francisco. Pero esto no fue simplemente una continuación del legado de su predecesor. Se trataba de una nueva visión, más radical, más directa, más urgente. Desde Brasil, viajó a la República Democrática del Congo, una región plagada de conflictos, donde se reunió con familias desplazadas, ofreció palabras de consuelo y llamó a los líderes mundiales a abordar las causas profundas de la injusticia. No podemos predicar la paz ignorando los gritos de quienes sufren. La justicia no es una opción, es un mandamiento. Estos viajes fueron más que simbólicos. Fueron una declaración de intenciones. El Papa Pedro no estaba liderando desde detrás de los muros del Vaticano, estaba llevando la Iglesia al pueblo. A pesar de todos sus éxitos, el Papa Pedro enfrentó desafíos cada vez mayores. Sus esfuerzos por aumentar la transparencia dentro de los sistemas financieros del Vaticano le convirtieron en enemigos poderosos entre aquellos que se habían beneficiado de la falta de supervisión. Su impulso por la inclusión provocó una fuerte resistencia de facciones conservadoras que temían la dilución de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Incluso entre sus partidarios, crecieron las preocupaciones sobre la velocidad del cambio. A algunos les preocupaba que, en su búsqueda de reformas, pudiera extender demasiado la capacidad de adaptación de la Iglesia, con el riesgo de fracturas dentro de la fe. Pero el Papa Pedro se mantuvo firme. La fe no es estática, se mueve, respira, crece. Si queremos liderar, debemos caminar con la gente, no delante ni detrás, sino junto a ella. A medida que transcurría su primer año como Papa, el mundo observaba con anticipación, esperanza e incertidumbre. ¿Perdurarían sus reformas? ¿Surgiría la Iglesia más fuerte bajo su liderazgo, o las divisiones internas amenazarían con desbaratar su misión? Lo que era seguro era esto: la Iglesia católica ya no estaba quieta. Bajo el liderazgo del Papa Pedro, avanzaba con audacia, decisión y sin miedo. Y por primera vez en siglos, realmente estaba abrazando al mundo tal como era, no solo como había sido. La transformación de la Iglesia católica ya no era solo una idea susurrada en los pasillos del Vaticano. Era una realidad que se desarrollaba ante los ojos del mundo. El Papa Pedro ya había desafiado las expectativas y apenas estaba comenzando.
Su papado estuvo marcado por acciones rápidas, reformas audaces y una visión que estaba sacudiendo los cimientos mismos de la institución que ahora dirigía. Pero con cada paso adelante, la resistencia se hizo más fuerte y la batalla por el futuro de la Iglesia se intensificó. Una de las primeras y más controvertidas medidas del Papa Pedro fue su represión de las operaciones financieras del Vaticano. Durante décadas, la Santa Sede había estado plagada de acusaciones de corrupción, lavado de dinero y mala gestión financiera. Si bien los papas anteriores habían hecho esfuerzos para abordar estas cuestiones, ninguno se había atrevido a exponer plenamente la profundidad del problema. Pero el Papa Pedro fue diferente. En una decisión sin precedentes, ordenó una auditoría a gran escala de los negocios financieros del Vaticano, llamando a investigadores independientes sin vínculos con la curia. La medida conmocionó a los líderes de la Iglesia, y muchos cardenales expresaron en voz baja sus objeciones. Algunos lo vieron como un paso necesario hacia la transparencia, mientras que otros lo vieron como una extralimitación peligrosa que podría desestabilizar el frágil equilibrio político del Vaticano. Comenzaron a surgir informes de que ciertos funcionarios del Vaticano habían malversado fondos de la Iglesia, canalizando dinero hacia inversiones cuestionables y estilos de vida lujosos. Los hallazgos fueron condenatorios y el Papa Pedro no dudó en tomar medidas. La Iglesia existe para servir, no para enriquecer. Si no nos responsabilizamos, ¿cómo podemos predicar la justicia al mundo? Sus palabras resonaron entre los fieles, pero dentro del Vaticano la tensión era palpable. Algunos temían que exponer demasiado dañaría la reputación de la Iglesia. Otros creían que el Papa Pedro se estaba moviendo demasiado agresivamente, arriesgándose a alienar a figuras poderosas que durante mucho tiempo habían controlado el funcionamiento interno del Vaticano. Un miembro del Vaticano, que habló de forma anónima, advirtió: si continúa por este camino, se creará enemigos mucho más peligrosos de lo que cree. Pero el Papa Pedro no se dejó intimidar. Despidió a funcionarios de alto rango sospechosos de mala conducta financiera, reestructuró el Banco del Vaticano e introdujo una estricta supervisión financiera, todo ello dentro de los primeros 6 meses de su papado. El mensaje era claro: ya no se toleraría la corrupción. Las reformas del Papa Pedro no se limitaron a la transparencia financiera. Dirigió su atención a una de las preocupaciones más apremiantes de la Iglesia, su cada vez menor relevancia entre las generaciones más jóvenes. Durante años, el catolicismo había experimentado una disminución en la participación activa, particularmente en Europa y América del Norte. Muchos jóvenes se sentían desconectados de la Iglesia, considerándola rígida, obsoleta y desconectada de las luchas modernas. El Papa Pedro quería cambiar eso. Lanzó una iniciativa global destinada a hacer que la Iglesia sea más accesible, inclusiva y comprometida con los problemas contemporáneos. Animó a sacerdotes y obispos a salir de sus catedrales y salir a las calles, encontrándose con la gente donde estaban, en lugar de esperar que vinieran a la Iglesia. La Iglesia no es fortaleza que hay que custodiar, es un hogar que hay que compartir, declaró en uno de sus primeros discursos importantes. Enfatizó la importancia de la divulgación digital e instó al clero a utilizar las redes sociales, los podcasts y las plataformas digitales para interactuar con audiencias más jóvenes. Si Jesús estuviera predicando hoy, ¿no utilizaría todos los medios posibles para llegar a la gente? Nosotros debemos hacer lo mismo. Sus palabras provocaron un movimiento. Personas influyentes católicas, líderes juveniles y misioneros respondieron al llamado, creando una ola de debates en línea, grupos de oración interactivos e iniciativas comunitarias del mundo real. Por primera vez en décadas, los jóvenes se sintieron escuchados, incluidos y empoderados para participar en la configuración del futuro de su fe. Pero no todos acogieron con agrado este cambio. Los tradicionalistas dentro de la Iglesia lo vieron como una dilución de la identidad católica y advirtieron que el Papa Pedro se estaba acercando peligrosamente a comprometer la doctrina en favor de la popularidad. Un conocido obispo conservador criticó públicamente el enfoque del Papa, afirmando: la Iglesia debe permanecer arraigada en la tradición, no perseguir tendencias. Si cambiamos demasiado,
corremos el riesgo de perder lo que nos hace católicos. El Papa Pedro, sin embargo, había anticipado tal resistencia. La tradición no es una jaula, respondió. Es una base sobre la que construimos. Si nos negamos a evolucionar, no honramos a la Iglesia, la abandonamos. Su postura generó admiración y controversia, profundizando la división entre progresistas y tradicionalistas dentro de la Iglesia. A diferencia de sus predecesores, quienes en gran medida desempeñaron sus deberes papales desde Roma, el Papa Pedro dejó en claro que no lideraría desde detrás de los muros del Vaticano. Durante su primer año, se embarcó en una serie de viajes sin precedentes, visitando algunas de las regiones más empobrecidas y devastadas por la guerra del mundo. Su primer viaje importante fue a Sudán del Sur, donde el conflicto civil había dejado a millones de desplazados. De pie en un campo de refugiados rodeado de familias que lo habían perdido todo, pronunció un mensaje que sacudió al mundo: la Iglesia no pertenece a los poderosos. Pertenece a los que sufren, a los olvidados, a los perdidos. Y mientras sufran, debemos estar con ellos. Su visita no fue solo simbólica. Anunció una iniciativa multimillonaria financiada por el Vaticano para apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria en la región. De allí viajó a la India, donde se reunió con líderes de diferentes religiones, enfatizando la importancia del diálogo interreligioso en un mundo cada vez más dividido por conflictos religiosos. Nuestras diferencias no son una amenaza, dijo durante una reunión histórica con líderes hindúes, musulmanes y budistas. Son una invitación a entenderse unos a otros. Estas visitas cimentaron su reputación como papa de acción, uno que no solo predicaba sobre el cambio sino que lo buscaba activamente. Pero con cada paso adelante, los oponentes del Papa Pedro dentro del Vaticano se volvieron más decididos a contraatacar. La facción conservadora, ya incómoda con su postura progresista, comenzó a trabajar activamente contra sus reformas. Se celebraron reuniones secretas, se forjaron alianzas y hubo rumores de planes para frenar o incluso obstruir sus iniciativas. Algunos cardenales, todavía leales a las viejas costumbres, comenzaron a cuestionar su autoridad a puerta cerrada. Este papa se mueve demasiado rápido. Corre el riesgo de destrozar los cimientos mismos de la Iglesia. Circularon rumores de que algunos dentro de la curia buscaban limitar su influencia, utilizando demoras burocráticas para detener sus políticas. Otros advirtieron que si continuaba por su camino actual, podría enfrentar un desafío abierto desde dentro del liderazgo de la Iglesia. El Papa Pedro era muy consciente de estos esfuerzos, pero se mantuvo firme. No vine a mantener la comodidad. Vine a cumplir una misión, dijo a sus asesores más cercanos. Su determinación era clara, no disminuiría el ritmo y no se dejaría intimidar. Pero a medida que la resistencia crecía, una pregunta se cernía sobre su papado: ¿hasta dónde llegarían sus oponentes para detenerlo? Cuando el Papa Pedro entró en su segundo año, la Iglesia Católica se encontraba en una encrucijada histórica. ¿Prevalecerá su visión de una Iglesia inclusiva, justa y moderna, o las fuerzas de la tradición retrocederán lo suficiente como para detener sus reformas? ¿Sería recordado como un papa revolucionario que reformó la Iglesia para mejor, o como un líder que actuó demasiado rápido para una institución construida sobre cambios lentos y deliberados? Una cosa era segura: la batalla por el futuro de la Iglesia Católica apenas había comenzado.